Al doctor Emilio Malchiodi. Para los que no lo conocen, Emilio es director del IDEO, es investigador superior del CONICET, es profesor titular de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, es director del Laboratorio de Investigaciones y Servicios de Analítica Molecular y Celular, y también es director de un laboratorio de vacunas, LAVAX. Emilio, muchísimas gracias por aceptar participar del curso. Y antes de empezar con la charla de Emilio, también quiero agradecer al laboratorio Sanofi que nos permitió dar apoyo para el soporte para este curso de inmunología y el curso de inmunología del año pasado. Gracias, Emilio, y te escuchamos. Hola, sí, buenas tardes. Un placer estar acá. Respondiendo a la invitación de Eduardo y agradeciéndole a él y a la Fundación que me hayan invitado por tercer año consecutivo. Me tienen abonado ustedes. Quiero también felicitar a Sergio por la excelente charla. Me desasné acerca de unas cuantas cosas. No es mi área, así que me vino muy bien. Bueno, vamos a... Estoy un poco sorprendido, digamos, por el público, porque habitualmente eran menor cantidad de oyentes y veo que la fundación tiene mucho público, lo cual me alegra mucho. También quiero aclarar que me dijeron a mí que tenía que ser una clase, una charla, digamos, que tenía que tener un nivel comprensible para la mayoría, así que a lo mejor a algunos de ustedes les resulta algunas partes como obvias. Lamento esta parte, pero siempre hay que hacer un compromiso cuando uno prepara una clase o una charla para un público disímil. Voy a compartir mi pantalla. Y así la ven toda. Esta es la de comienzo. Bueno, el tema es vacunas, investigación y desarrollo. Voy a comenzar comentando, digamos, una cosa que nos está pasando ahora fuertemente, que es una pandemia, y, digamos, recordando que la humanidad ha sufrido a lo largo de su historia numerosas epidemias y pandemias, que están mencionadas acá algunas que fueron las más mortales. Y aparte tengan en cuenta que, por ejemplo, la viruela mató, perdón, también mis diapositivas van a estar algunas en castellano y otras en inglés. Yo voy a tratar de hablar en castellano únicamente. La viruela mató a más de 300 millones de personas a lo largo de muchos periodos, y es actualmente la única enfermedad erradicada de la Tierra, digamos. Esto ocurrió en 1980, ya no se vacuna contra la viruela. Esperemos que nunca vuelva, porque si vuelve vamos a estar en problema con la vacunación. La segunda, digamos, en importancia es la peste bubónica o la peste negra, que se la llamó, que durante muchas centurias, digamos, mató a más de 50 millones solo en Europa. También vino desde China, o sea, como lo que nos está pasando ahora, y se transmitió a través de la ruta de la seda. Hubo algunas muy importantes, como se llamó la plaga de Justiniano en el siglo VI de nuestra era. Después hubo varias epidemias medievales en el siglo XIV y otras en el 1800. Está terminada ahora, esto en realidad no es así, por las últimas noticias. No se sabe por qué terminaron, pero bueno, esta es una enfermedad transmitida por las pulgas de las ratas que se infectan con Yersinia y comienzan a picar a todo el mundo, y entonces el hombre comienza a sufrir la plaga. Pero actualmente, no sé si han escuchado, hubo la aparición en el norte de China de personas que habían estado en Mongolia y llegaron infectadas. Y ahora estaba leyendo que aislaron una ciudad completa en Mongolia porque está esta plaga de vuelta. La tercera es la que se llamó fiebre española, incorrectamente llamada, porque empezó en realidad en Estados Unidos. Ocurrió esto 2018, está mal, perdón, en el 1918,
y empezó en Estados Unidos, pero se transmitió rápidamente a Europa con las tropas y las personas y el tráfico de mercancías que iban desde Estados Unidos a Europa. Estaba Europa en guerra, así que esto fue un desastre realmente y mató, se calcula, entre 50 y 100 millones de personas en 2 años, y tampoco se sabe por qué terminó. O sea, en un momento desapareció y se acabó la pandemia. La que nos ocurre ahora es la pandemia por el coronavirus disease 2019, que se llama COVID-19, que es causado por un coronavirus llamado SARS-CoV-2, debido a la similitud con el SARS-CoV, que sería 1, que causó una enfermedad también en China, se inició, que era el Severe Acute Respiratory Syndrome, en el 2002 y 2003. Esto fue contenido, afectó a unas 8.000, 10.000 personas conocidas, digamos, y desapareció también. El COVID, la actual pandemia, es causada por uno de 7 coronavirus que se conocen que infectan a humanos, que causan enfermedad. 4 de ellos causan enfermedades más o menos banales, que son los resfríos comunes que tenemos habitualmente, no solamente los coronas, sino también tenemos los adenovirus que nos causan resfríos comunes, digamos. Solemos tener 1 o 2 por año, todos nosotros, y de los cuales, de esos 7, 3 son realmente peligrosos, que son los 2 SARS, y también el MERS, que viene el nombre por Middle East Respiratory Syndrome, que está transmitido por camellos. Esto ocurrió en los países árabes y, digamos, tampoco trascendió mayormente. El virus actual, digamos el coronavirus, tiene, por estas proteínas que tienen en la superficie, se lo llama corona, tienen esa apariencia, y lo que hace es interaccionar con el receptor de la proteína de superficie, digamos que está sobre las células, acá lo ven. Es un receptor que es la enzima convertidora de angiotensina, o sea, es una enzima que está involucrada en la regulación de la presión sanguínea. Esto hizo que en algún momento se comenzara a decir que las personas que estaban tratadas con antihipertensivos tenían mayor, pero eso no sé dónde quedó. Digamos, los médicos se apuraron mucho a decir que nadie dejara de tomar las drogas antihipertensivas porque todo podía ser peor, digamos. Iban a haber más muertos por hipertensión que por coronavirus. El coronavirus tiene una RNA, el material genético es RNA, y el virus aprovecha, digamos, la proteína Spike, que interacciona con el receptor AC2 para entrar adentro. Una vez que ingresa en la célula, libera su ARN mensajero, su ARN, perdón, y utiliza, digamos, toda la maquinaria celular para reproducirse, tanto el material genético como la producción de las proteínas. El virus se ensambla después de esto y se libera, en donde va a interaccionar, digamos, con el sistema inmune, las células presentadoras de antígenos, que van a hacer esto que ya ha descrito recientemente Sergio. Células dendríticas con interacción con las células T helpers, y los péptidos virales van a hacer que se produzcan anticuerpos, aunque lo que se dice, digamos, es que no todos los pacientes generan una buena cantidad de anticuerpos necesarios como para neutralizar el virus. Acá tiene una mejor presentación del virus, en donde destaca, digamos, la proteína Spike, que tiene un sector, digamos, que se llama RBD, que es justamente la porción, digamos, de la proteína Spike que interacciona con el receptor AC2. La Spike proteína en realidad es un trímero. Ustedes están viendo acá un monómero que tiene el AC, y los otros 2 monómeros que están unidos, digamos, están en un celeste más claro, y también tienen cada uno de ellos, obviamente, su receptor. O sea que en realidad tiene 3 sitios de interacción cada complejo. Hay una serie de tratamientos experimentales que los menciono, no me voy a meter profundamente en esto, entre los cuales se encuentra el uso del plasma de convalecientes y los anticuerpos monoclonales, como para neutralizar la proteína Spike. Y también hay, digamos,
hay información de que el virus no solamente entraría por el AC2, sino que también lo hace por esta molécula, es una molécula de superficie, que es una serin-proteasa, y entonces se pueden tratar con el camostat mesilato, que inhibe, digamos, el ingreso del virus. No he seguido esto, no sé cuándo funciona. Bueno, de la cloroquina lo escuchamos permanentemente a nuestro vecino, el presidente de Brasil, y a Trump, hablando de que ellos se tratan preventivamente con cloroquina. No hay nada probado respecto de que esto funcione acabadamente, y mucho, no sé, es peligroso desde el punto de vista de que puede provocar enfermedad cardíaca. Y los antivirales, digamos, que interfieren en la reproducción viral. Ahora, digamos, la enfermedad, digamos, que termina afectando seriamente a los pacientes y llevando a la muerte, es justamente lo que mencionaba hoy también Sergio respecto de la tormenta de citoquinas. O sea, el virus interacciona, digamos, con el receptor ACE, tanto en el pulmón como en el epitelio de los intestinos, y se liberan una serie de interleuquinas, digamos, que provocan el acercamiento de polimorfonucleares de células T efectoras y macrófagos, los cuales, digamos, pueden ir hacia, digamos, llevar a dos situaciones, digamos, de enfermedad o de eliminación del virus. Son muy importantes los factores del hospedador. La edad es un factor, porque la respuesta inmune con la edad va disminuyendo. Fumar, la diabetes, glucocorticoides, se preguntan acá. Y lo que ocurre, digamos, es que la presencia de las células NK y las NK para matar a las células infectadas, las B cells para secretar anticuerpos, y la regulación de las células T genera, digamos, una cantidad de interleuquinas que son la 15, los interferones de tipo 1, los interferones de tipo 2, gamma, interleuquina 12 e interleuquina 21 son protectores. Ahora, si esta reacción, digamos, se produce una hiperinflamación con interleuquina 6, tumor necrosis factor, interleuquina 17A y el factor estimulador de macrófagos y granulocitos o solo de granulocitos, vamos a ir a una hiperinflamación que puede llegar a ser mortal. Se proponen también como técnica de tratamiento el uso de anticuerpos que se utilizan en la artritis reumatoide y que neutralizan o interleuquina 6 o el receptor alfa de la interleuquina, o le pegan al tumor necrosis factor. Estos son los tratamientos, no están definidos que ninguno de ellos sea suficientemente bueno. Hay distintas alternativas. El uso digamos, en esta etapa, digamos, es cuando se requiere, digamos, un tratamiento con alguna de estas drogas, claramente. El plasma de convalecientes, como habíamos mencionado, tiene, digamos, puede jugar un rol muy importante. La Argentina tiene antecedentes del uso del plasma de convalecientes, ya que lo utilizó el doctor Maistegui para tratar la fiebre hemorrágica argentina, causada por el virus Junín. Se llamó también mal de los rastros rojos porque era lo que afectaba a los recolectores de cereales, que era, sobre todo, era gravísimo porque la gente trabajaba en el campo, hacía recolección a mano, y esto provocaba una enorme cantidad de personas infectadas. El virus venía de un ratón que estaba en su orina y en sus heces, secretaba el virus y afectaba. Era una fiebre hemorrágica que lo trataron, digamos, el único tratamiento que había en ese momento fue el plasma de convalecientes, digamos, y que neutralizaba efectivamente el virus y provocaba, digamos, desde una muerte de 20 a 30% de los infectados, la llevaron a aproximadamente 1%. Hasta que salió la vacuna que se llamó Candid 1. El plasma de convalecientes se ha utilizado también mucho en otras infecciones, digamos, como justamente el MERS, el SARS, y en las infecciones por chikungunya, ébola y por Zika. Y actualmente también se ha usado en China y en
Estados Unidos e Italia, uno de los países que han utilizado este tratamiento. Una de las precauciones principales que había con este tema era que los anticuerpos pudieran ser facilitadores de la infección celular, como por ejemplo pasa con el dengue. O sea, la presencia de anticuerpos contra un tipo de dengue frente a una segunda infección con un segundo tipo facilita el ingreso de ese segundo virus a las células. En Argentina hay 3 proyectos vinculados con la búsqueda de la neutralización del virus, que son la colección de plasma de convalecientes, que se está haciendo en hospitales públicos y privados, en las principales ciudades, y la información que hay, que es muy escasa, es que hay 200 pacientes con muy buenos resultados. Se mencionó también que habían fallecido 12, pero 6 eran tratados cuando ya estaban en la etapa más grave de la enfermedad, en donde lo que está matando no es el virus, o sea, en realidad el virus no mata per se, sino que es la respuesta inmune la que termina afectando seriamente a los pulmones, por ejemplo. Hay un proyecto en desarrollo de digamos, purificar la inmunoglobulina hiperinmune a partir del plasma de convalecientes. Esto lo están llevando a cabo en la Universidad de Córdoba. Y también hay un proyecto de una empresa, Inmunova, que pertenece al grupo Insud, que es la producción de suero de caballo anti la proteína Spike. Digamos, esto es digamos, tiene sus problemas porque la utilización del suero de caballo, que se utiliza, por ejemplo, para la neutralización frente a una mordedura de víboras, tiene el problema que provoca después, digamos, anticuerpos de caballo, y estos se depositan sobre el riñón y pueden provocar una enfermedad seria, y además que no se puede reiterar el tratamiento, porque una vez que se ha provisto suero de caballo, los anticuerpos, se van a producir estos anticuerpos y van a reaccionar frente a una segunda administración del suero de caballo. Entonces, digamos, el panorama frente a la ausencia de un tratamiento químico o con inmunidad pasiva, digamos, hace que las vacunas sean importantísimas. El desarrollo de vacunas. Ahora, ¿qué pasa con las vacunas que se han desarrollado? Digamos, desde el principio de los tiempos, como dijimos, la primera vacuna fue en 1700 por Jenner, que produjo la vacuna contra la viruela, y le dio el nombre a todas las vacunas porque lo hizo con viruelas de la vaca. Digamos, antes en el 1900 se desarrollaron otras, y como ustedes pueden ver, a lo largo de las distintas décadas fue desarrollándose numerosa cantidad de vacunas, con un aumento, digamos, como dicen ahora, exponencial en el número a partir del 2000. Acá también está indicada, digamos, en cuándo se hizo la utilización de adyuvantes. Fíjense ustedes que los adyuvantes salieron más o menos en 1920, también se puede ver acá, y el primer adyuvante que se comenzó a usar fue las sales de aluminio. Las sales de aluminio, en realidad todavía no se termina de determinar exactamente por qué adyuvan, digamos, por qué el adyuvante, la idea de un adyuvante es ayudar a que se monte una respuesta inmune contra el antígeno de interés. Hay muchas teorías, pero todavía, digamos, no está exactamente definido a qué le pega las sales de aluminio para provocar esta ayuda, digamos. Después, más adelante, se descubrió el adyuvante de Freund, que no se puede usar en humanos, porque tiene, digamos, son lípidos y tienen productos minerales que dejan lesiones. Y si vamos a cuántas vacunas se desarrollaron con y sin ayudantes, vemos que 45% de todas las vacunas usan algún adyuvante y el 55% no lo usan. Pero de esas que la usan, ese 45%, vemos que aproximadamente casi el 80% o el 80% usan sales de aluminio. Después se han ido desarrollando otros adyuvantes con distintas propiedades. Las sales de aluminio provocan una orientación de la respuesta a T-helper 2. En cambio, después se fueron desarrollando algunos otros que orientan a T-helper 1, como por ejemplo los oligodeoxinucleótidos CpG, desarrollados aproximadamente en la década del 70, 1970,
Y después están los AS04, 02, 03, que fueron desarrollados por la empresa MidCline, que son monofosforiles, monofosforil lípida mezclado con el hidróxido de aluminio. Y la de MF59, que tiene la vacuna contra la gripe, una de ellas, que fue desarrollado por Novartis y está basado en lípidos de escualene. Digamos, el uso de adyuvantes se ha ido, como ustedes ven acá, se ha ido incrementando, porque aparecen más en color celeste que en rojo, pero las primeras, digamos, vacunas fueron básicamente sin adyuvante, porque usaban o organismos atenuados, como la viruela y la rabia, o, digamos, ya cuando uno trabaja con organismos muertos, ya el adyuvante pasa a ser importante, y cuando se utilizan, digamos, proteínas, ya sean naturales o recombinantes, el adyuvante es imprescindible. Discúlpenme. El forzar la voz la resiente. En lo que hace al desarrollo de vacunas contra SARS-CoV-2, digamos, al ser tan parecido al SARS-CoV-1, al nivel genómico, comparten, digamos, que tienen un 79,6% de similaridad, hizo que numerosas, digamos, dado que hubo una gran preocupación por el SARS-CoV-1 cuando apareció, y hubo un impulso importante, digamos, en el desarrollo de vacunas contra esta infección, contra este coronavirus. Pero resultó que al no seguir, digamos, infectando personas, no se pudo probar la eficacia de las vacunas. O sea, una cuestión clave en las vacunas es desarrollarlas, ponerlas en la población, digamos, y necesariamente que las vacunas protejan mejor que el grupo control no vacunado o vacunado con un placebo. La cuestión es que, digamos, la aparición del SARS-CoV y del MERS incluso, que es otro coronavirus, en el 2002 y en el 2008, hizo que numerosas compañías y la academia, digamos, tratara de desarrollar vacunas contra esto. Lo que pasa es que no se pudieron probar, pero dio mucho conocimiento acerca del virus, de su genoma, y con diferentes adyuvantes se desarrollaron una serie de vacunas que después no se pudieron poner en la práctica, pero que dieron el plafón, digamos, y el conocimiento previo para poder desarrollar las actuales. No me voy a detener en algunas diapos, se las pongo sobre todo para que ustedes, si quieren repasar después, esto va a estar disponible en la presentación, así que los detalles pueden buscarlos en las diapositivas. El asunto, la pregunta, digamos, ahora es, ¿qué se necesita para que una vacuna pueda ser puesta en la población? Bueno, es un proceso muy largo y muy caro. Primero requiere una investigación preclínica que implica, digamos, definir cuál va a ser la formulación, el adyuvante que vamos a utilizar, cuál va a ser el antígeno, y cuando uno tiene una combinación de estas que sea aceptable, inicia estudios en animales, en general ratones, e in vitro. Esta, digamos, investigación preclínica se hace en un laboratorio, digamos, a un nivel, digamos, de un laboratorio doctor, un PhD, y lo que se hace básicamente es testear si la vacuna tiene cierta eficacia, primero si tiene inmunogenicidad, y después si tiene eficacia. Las dosis que se utilizan no hay restricciones a este tipo de cosas, excepto las normas, digamos, que regulan el uso de animales, naturalmente, y se utilizan, como mencionamos, in vitro y en animales, y lo que se busca es la seguridad, que no sea tóxica, y que tenga eficacia, referido, digamos, esto se refiere, digamos, a la menor cantidad de antígeno y de adyuvante a utilizar, capaz de generar una respuesta que no provoque efectos colaterales. Y, digamos, con esta información, cuando uno pretende, digamos, pasar una etapa clínica, debe preparar un dossier y tiene que presentarlo a las autoridades regulatorias
el CDC en Estados Unidos, las de Europa son las más importantes, pero esto debe hacerse en todos lados donde uno quiera poder aplicar la vacuna. En principio hace la presentación, digamos, de todos estos resultados que tienen que haber dado muy bien para poder pasar a la fase 1. O sea, la fase 1 está representada acá. Básicamente es un ensayo de seguridad del antígeno y del adyuvante. Se utilizan diferentes dosis de ambos, siempre dentro de un rango. Y digamos, esto ya no puede ser conducido a nivel de un PhD, sino que tiene que ser un médico. De esto se encargan en general las CRO, que son las Contract Research Organizations, que conducen este tipo de estudios porque tienen los contactos digamos, para poder continuar el estudio, tienen todas las regulaciones estudiadas y pueden seguir adelante con las fases siguientes. Se hacen en 20 a 100 pacientes, o como decía, se prueban, por ejemplo, 3 tipos de dosis de adyuvante y de antígeno, y permite determinar si la vacuna es segura cuando se utiliza en humanos. Ustedes saben que pasar de cualquier animal a humano, esto no es directo. En general, el preclínico se hace con 2 animales, se exigen para poder pasar a clínica 1, y también un tercer animal en realidad para toxicidad. O sea, hay que probar la toxicidad primero en un animal y demostrar que en las otras 2 especies no pasó nada. Está todo, digamos, correcto. Se analiza la respuesta inmune celular y humoral, todo lo que ustedes se pueden imaginar, se analiza, y también los parámetros bioquímicos de los individuos. Con esto se incrementa, digamos, la información, se pide autorización para pasar a una fase 2, que está representada acá, en donde uno ya comienza a fijarse, digamos, el número de pacientes se incrementa, se hace, la dosis ya se determinó acá, se vio cuál era la que permitía obtener, digamos, el mejor respuesta inmune. Acá no hay desafío, naturalmente, como se hizo en los animales, que se los desafió. O sea, en la preclínica uno busca un animal que pueda reproducir la enfermedad, digamos, para probar la vacuna, desafiando al animal con el patógeno. Esto acá no ocurre todavía, y digamos, se usa la dosis determinada en la fase 1 y con un número mayor, y también se analiza, digamos, en un mayor número de individuos cómo da la inmunidad, humoral y celular, y los parámetros bioquímicos. Ahí nuevamente se tienen que ir a pedir autorización a las autoridades, y se hace ya un estudio multicéntrico, en general, este tipo de cosas, en donde se hace, digamos, esta cohorte de la fase 2, son individuos donde uno busca los mejores individuos, digamos, por decirlo de alguna manera, que van a resistir la vacunación. O sea, uno busca individuos entre 18 y 50 a 55 años, que estén en buen estado de salud. En cambio, en la fase 3, uno ya tiene que ir a la realidad de la humanidad, digamos, buscar, tratar de incluir, digamos, personas menores de 18, personas mayores de 50 a 60 años, y en general la EMA y la FDA piden dos ensayos con un número muy alto de pacientes. Y esto, ¿qué se está buscando? Esto ya se puso en la población, digamos, esto es una cosa seleccionada cuidadosamente, esto ya se puso en la población. ¿Y qué es lo que se espera de este ensayo? Que a las personas, digamos, vacunadas, son todos ensayos controlados naturalmente, o sea que hay personas que no van a ser vacunadas con el antígeno y el adyuvante, solo con el adyuvante o sino con un placebo, y lo que va a ocurrir acá es que, digamos, lo que uno tiene que tratar de demostrar la eficacia de su vacuna, que los vacunados se infectaron, o idealmente no se infectaron, y que las personas vacunadas con placebo sí se infectaron. Esto como todo lo que acabo de describir, es un proceso larguísimo habitualmente que lleva entre 2 y 18 años, y para alcanzar este punto, digamos,
ha costado entre unos 500 y unos 2.000 millones de dólares. Lleva 12 a 18 años porque ninguna empresa quiere avanzar con ninguna de estas fases, que son caras, cada una de ellas, antes de asegurarse de que la anterior anduvo bien. Bueno, después la fase 4 y 5, que son, digamos, bueno, el seguimiento y cuando digamos, esto permite la aprobación de la vacuna para que se inmunice a la población a donde va dirigida esa vacuna y se hace el seguimiento, obviamente, de todos los individuos que han sido vacunados, porque podría ocurrir que a los 2 o 3 años aparezcan reacciones adversas y ese tipo de cosas. ¿Qué pasó con la vacuna, digamos, con las vacunas que hay desde el año de descubrimiento de la enfermedad, que está en esta primera columna, para fiebre amarilla, polio y todas las que ustedes ven acá, y el año de desarrollo de la vacuna? Fíjense que para la fiebre amarilla, que la vacuna salió en 1937 y es la que se usa actualmente, increíblemente, no ha variado mayormente, hubo 36 años. La polio se tardó de 1908 a 1955, 47 años, y la cantidad de años que ocurrieron hasta el descubrimiento de una vacuna, y con el HIV han pasado 46 años y todavía no se han descubierto. Esto para que ustedes tengan una idea de lo que está ocurriendo, digamos, lo que ha ocurrido siempre con el desarrollo de vacunas, y comparemos con lo que pasa ahora. O sea, ¿cuándo va a estar una vacuna contra COVID lista? Bueno, la vacuna que menos tardó está representada acá, que es la vacuna contra el ébola, que es una enfermedad que hay en África, por lo menos ahora está restringida a ese territorio. Y acá tienen ustedes las fases de las cuales hablamos: fase preclínico, fase 1, fase 2, fase 3, y el licenciamiento, que es después de la 3, y cómo ha ido creciendo, digamos, la producción de la vacuna. Porque una cosa es tener, digamos, la fase 3 terminada, y otra cosa es tener una cantidad de vacuna producida capaz de inmunizar a la población objeto de la vacuna. O sea, o sujeto de la vacuna, mejor dicho. Entonces, digamos, de la pequeña escala que uno produce para hacer los estudios preclínicos, en esta fase ya tiene que producir 2, y lo tiene que hacer en condiciones de Good Manufacturing Practices, y que son, digamos, las condiciones para que se pueda aplicar a un humano en la fase 1, 2 y 3, y después estas son cantidades pequeñas, después hay que aumentar ya para la fase 3, donde hay 10.000, 20.000, 30.000 personas inmunizadas, y bueno, y después para aplicarlo a la población. Esto para el ébola tardó 5 años, nunca se tardó tan poco para una vacuna, y se piensa que para el COVID va a estar en 18 meses, no antes de eso. Esto es una comprensión de muchas cosas. Primero, ¿cómo se logra esto? Con una enorme cantidad de dinero disponible y, digamos, una disminución de las exigencias de las agencias regulatorias. Sin eso no se puede hacer esto. O sea, se están juntando, por ejemplo, fases. Ustedes van a ver después que hay fases 1 y 2 que llaman, porque están mezclando estas dos fases, porque si no, no hay forma de sacar una vacuna tan rápida. Y el problema es que cuando salga una vacuna vamos a tener que vacunar a los 7.000 millones de personas que viven sobre la Tierra. Fíjense lo siguiente: para el 15 de abril había 105 programas de vacuna, están acá también números de proyectos, fíjense acá, y los distintos tipos de vacunas que se están desarrollando, pero las que picaron el punto eran una basada en el ARN mensajero de la empresa Moderna, la INO 4800 de Innovio Farmacéutica, que es un plásmido de ADN. Ahora vamos a ver un poquito todos estos, veo que no me va a alcanzar el tiempo, digamos, otros tipos de vacunas. Esta, por ejemplo, usa un adenovirus. Acá están en la etapa en que están, o sea, en la fase 1, en 15 de abril había solamente 5 vacunas, 6. ¿En qué están basadas estas vacunas? Fíjense acá, hay unas 5 que están basadas en virus inactivados, o sea, uno tiene que producir el virus patógeno y matarlo, y asegurarse que está bien muerto. Otras trabajan unas 7 con el virus atenuado. En este caso, digamos, ¿cómo lograr un virus atenuado? No es fácil, porque un virus atenuado uno tiene que pasarlo por células o por animales para que se atenúe, y esto lleva mucho tiempo. O sea, no es la técnica
más rápida para obtener una vacuna. También hay vectores virales, o sea, ¿qué es esto? Utilizar a un virus que ya se conoce, como por ejemplo puede ser un adenovirus que causa los resfríos, y insertarle digamos, el gen de la proteína que a uno le interesa. Ese es el vector viral, digamos, el adenovirus, que lleva la proteína spike, por ejemplo, del coronavirus. Y estos virus pueden ser replicantes, como ustedes ven, hay unos 12, 13, y pueden ser también no replicantes, o sea que el virus no se reproduzca a sí mismo, y esto da una cierta seguridad mayor que sea no replicante que sea replicante, porque si no, puede ser que el virus se termine incorporando al genoma de alguna manera. Las que usan ácidos nucleicos también, o sea, hay algunas que son basadas en DNA y otras que son basadas en el RNA mensajero en general. Hay muchas basadas en proteínas, o sea, básicamente la proteína S, aunque hay algunas otras, y las proteínas, los virus-like particles, que es en realidad la cubierta del virus sin material genético. Fíjense, los virus atenuados, como dijimos, una vacuna basada en un virus atenuado se inocula, digamos, el virus ingresa en las células, se reproduce y después es tomado por las células presentadoras de antígeno. El virus inactivado puede ser tomado, digamos, por fagocitos, que las células dendríticas lo son, o por macrófagos, y tienen, digamos, va a haber toda esa presentación, pero claro, la cantidad de virus que nosotros le tenemos que poner es mayor en este caso, porque el virus no se va a reproducir. Ese es un principio, digamos, que determina muchas cosas. Hay que producir mucho virus patógeno en general, y hay que inocular más que que se reproduce a sí mismo. Ejemplos de virus atenuados o inactivados, bueno, son la Sabin y la Sol, que son las más conocidas de la polio, que con las ventajas, digamos, que tienen acá, que tienen ventajas y desventajas. ¿Cuál es la principal de la Sabin? Que ya ahora se dejó de aplicar también en Argentina, se la aplicó durante años con excelentes resultados, pero bueno, tiene un riesgo asociado a la poliomielitis asociada a vacuna. Lo mismo puede pasar con el coronavirus. En cambio, cuando uno trata un virus muerto, no corre ningún riesgo. ¿Qué pasa con los vectores virales? Bueno, si yo pongo, por ejemplo, un adenovirus, digamos, y le pongo la proteína spike del coronavirus, el virus va a inocularse, se va a replicar, lo van a tomar las células dendríticas y va a dar una respuesta inmune. Si yo pongo un virus no replicantes, lo que se utilizó es el virus del sarampión, porque es replicante. En cambio, el virus adenovirus no es replicante, y entonces es lo mismo, se le pongo el gen del coronavirus, de la proteína spike, pero no se va a reproducir acá adentro. No va a haber, digamos, lo que yo le ponga es lo que voy a tener. Las vacunas a DNA tienen, digamos, un problema. Esto es DNA desnudo. Cuando uno pone el DNA desnudo en un plásmido, tiene que hacer una electroporación para asegurarse de que este DNA que está desnudo y es muy fácilmente atacable, entre, digamos, a la célula. Entonces, el problema que tiene el desarrollo de estas vacunas es que no va a ser tan fácil de implementar, por ejemplo, en lugares donde no hay condiciones digamos, se pueda disponer de todo esto y haya condiciones digamos, en los países desarrollados o en los sectores que están muy desarrollados de los países, si no, va a ser impracticable. Las vacunas a RNA lo que tienen es, en general se las recubre con una partícula lipídica, digamos, para protegerlo, se inocula y el lípido se fusiona con la membrana de la célula y entonces el RNA se libera ahí adentro y utiliza toda la maquinaria para producir la proteína viral. Y después la respuesta inmune es lo habitual. Voy a pasar esto porque ya he hablado un poco de esto. Un poco de las ventajas entre una convencional y unas vacunas a RNA, porque hago centro en esto porque hay 2 o 3 que están picando en punta respecto de las otras. Una vacuna convencional es un virus atenuado que es necesario producirlo en, por ejemplo, huevos de gallina, o en células de mamífero ahora, más actualmente, pero todavía muchas de las vacunas que se utilizan actualmente en el calendario son producidas en huevos de gallina.
que las de RNA, en cambio, están basadas, digamos, se prepara un templado de DNA en el laboratorio y lleva semanas generarlo. Por ejemplo, la vacuna contra la gripe, contra la fiebre amarilla, perdón, que se hace en huevo de gallina, tienen el problema justamente que es muy complicado producir una cantidad de dosis suficiente, y por eso fueron las faltas que hubo cuando la gente tenía que viajar a Brasil y hacían cola hasta en la Facultad de Medicina para inocularse, porque no había vacuna. No hay cantidad de vacuna suficiente contra la fiebre amarilla en el mundo, no acá. Se están usando 1/5 de la dosis. En cambio, esto se produce en una enorme cantidad en poco tiempo. La seguridad es que acá hay que trabajar con el virus, hacer grandes cantidades, y cada producción de vacuna es peligrosa en sí mismo. En cambio, con el RNA no se necesitan virus, o sea, uno trabaja con el material genético, y se usan unos pocos para secuenciar y para testeado de la vacuna cuando se desafía, digamos. La flexibilidad esto requiere una cosa hecha a medida, o sea, cada vacuna de estas debe haber trabajado para atenuarla, ya sea que sea atenuada o muertos los virus, uno tiene que haber trabajado con ese virus en particular. En cambio, las de RNA, ¿por qué están tan avanzadas? Justamente por lo que yo mencioné antes, que es que las SARS-1 hizo que estuviera todo preparado para producir RNA. Le cambian el gen, digamos, y en lugar de ponerle el de la spike del coronavirus que provoca el SARS-1, le ponen el que provoca el SARS-2, y ya tienen la posibilidad de empezar a testear la vacuna. Cuando uno pone un RNA mensajero convencional, digamos, y rodeado por una partícula, digamos, de lípidos, y entra dentro de una célula, esta es una célula, lo que estamos viendo es que se va a liberar ese RNA y va a utilizar toda la maquinaria para producir la proteína spike, en este caso, en general. En cambio, cuando uno pone un mRNA autoamplificable, es porque le puso una secuencia de un alfavirus. Entonces, básicamente es lo mismo, pero entra y esa secuencia de alfavirus hace que se reproduzca el RNA. O sea, es como si uno estuviera poniendo un virus replicante. Pero esto nada más que es el RNA mensajero. Con lo cual, esta va a producir, por ejemplo, una molécula de spike, y va a producir 3 o más. Esta diferencia es muy importante porque uno tiene que utilizar menor cantidad, y esto es importante cuando uno tiene que utilizarlo en la población del mundo. Acá están, digamos, un overview de las vacunas. Fíjense que muchas de ellas hacen centro en la proteína S, y ¿cuál es uno de los problemas? Que no existen licencias de vacunas basadas en las nuevas tecnologías. No hay nada para RNA, no hay nada para DNA. Sí, por supuesto, para proteínas recombinantes hay varias vacunas, empezando con la primera, que fue la contra la hepatitis B, que fue una recombinante. Usando un vector viral, sí se usa el virus de la estomatitis vesicular, pero no hay para otros. Y obviamente, bueno, hay para vacunas atenuadas e inactivadas. Entonces esto es un problema, porque digamos, las agencias regulatorias están haciendo las cosas muy rápidas, aprobando fases rápidamente, y esto puede traer un problema, como vamos a ver más adelante. No me voy a detener acá porque si no me voy a demorar mucho. Esto, fíjense, son las ventajas y las desventajas de usar o DNA o RNA, vacunas basadas en RNA o basadas en DNA. No sé, ¿esta por qué quedó acá? Bueno, fíjense que acá están los principales candidatos, con Moderna y NIAID en Estados Unidos, CanSino Biologicals que están en China, y Inovio que están en Alemania, y estas dos que están en China. No, CanSino, perdón, esto no es, creo que es Filadelfia. Está. Fíjense la situación, eso era la situación anterior, para eso puse esa diapo, para ver la situación en abril. El 6 de julio, estas son las que picaron en punta. Fíjense que están en fase 3 ya. Estas están en fase 2, estas dos están en fase 3, esta ya la empezó, y estas las están empezando en julio, o sea, ya las empezaron.
la información que tengo, es muy difícil acceder a la información última, y hay muchos sitios, pero digamos, porque las empresas no pasan la información. Esta está basada en un adenovirus de chimpancé. ¿Por qué? Porque cuando uno usa un adenovirus que afecta a los humanos, tiene el problema de que una gran parte de la población tiene anticuerpos contra ese adenovirus. O sea, cuando uno le pone el adenovirus llevando el gen de corona, se va a encontrar con una respuesta inmune importante contra el adenovirus que la puede inutilizar. Entonces lo que usa la Universidad de Oxford y AstraZeneca, usan un adenovirus de chimpancé donde, digamos, hay muy poca parte de la población va a tener anticuerpos contra este virus. Entonces, ellos usan la misma plataforma que usaron para otras, fíjense. Sinovac va por una inactivada y están en fase 3. Estas usan un virus no replicante, es CanSino Biological y el Instituto de Beijing. Esta usan RNA, Moderna, ni ahí, están en fase 2 y tendrían dosis para principios de 2021. Esta Innovio Pharmaceuticals tienen es uno de los pocos artículos que han publicado con el estudio, no, el preclínico no, hay muy poco con clínico. Y quería destacar esta que está basada en RNA, también mensajero, que es BioNTech, que es de Alemania, y Fosun Pharma y Pfizer. No me crean lo que estoy diciendo de dónde es cada una, porque me estoy confundiendo. El asunto es que están en fase 1-2, pero se mencionó que acá en Argentina, dijeron en la provincia de Buenos Aires, parece que habían estado hablando con gente en la provincia de Buenos Aires, porque ¿cuál es el problema? Que para que la fase 3 avance, se necesita que que el virus esté circulando, que haya infecciones. Los vacunados contra los no vacunados. Sin eso no se puede aprobar la fase 3. No se puede aprobar solamente por la inmunogenicidad. Tienen que probar eficacia, capacidad de protección. ¿Sí? Así que esta podría estar en la Argentina. Estas son las que están menos avanzadas. Ustedes después revísenlo. Este es el mapa mundial de ellas. Y quiero comentar esto como curiosidad. En el Reino Unido hay 10.000 personas que entran en fase 3, recibirán inoculación de la vacuna de Oxford, y incluye, obviamente, como es una fase 3, tienen que poner chicos y mayores de edad, personas mayores. Y se van a hacer también pruebas en Sudáfrica y en Brasil. ¿Por qué? Porque en Brasil circula mucho. El gobierno de los Estados Unidos ha generado un programa que se llama Warp Speed, por la velocidad, ¿se acuerdan esto de la Guerra de las Galaxias? Warp Speed Program, o sea, irían a una velocidad supersónica, en donde 5 más vacunas recibirán millones de dólares para el desarrollo. En fase 3 va a haber 30.000 personas en Estados Unidos que recibirán la inoculación con mRNA, que esta es Moderna y el NIAID. Estados Unidos compró 300 millones de dosis ya a Oxford y AstraZeneca y 300 millones a Moderna. O sea, han puesto la plata y se aseguran tener vacunas para toda su población. China avanzó, es la vacuna en realidad más avanzada. ¿Por qué? Porque tiene aprobación para determinados, digamos, individuos que son sus tropas. Va a inocular masivamente a sus tropas y esto es una basada en Adeno 5, y también tienen un acuerdo con Canadá para vacunar en Canadá. En Brasil, al lado nuestro, hay 9.000 voluntarios que recibirán la de Sinovac y 2.000 voluntarios que recibirán la vacuna de Oxford AstraZeneca. Esto a través de Unifes, la Universidad del Estado de San Pablo. Pero fíjense esto, Brasil compró por 288 millones de dólares la transferencia de tecnología y 100 millones de dosis. O sea, Brasil se está preparando para inocular a su población. Nosotros todavía no tenemos nada de eso, o por lo menos no es público. BioNTech de Alemania, la alianza con Pfizer, esta es la que estarían hablando la gente de la provincia, pero no quieren, no sé, levantar la perdiz. Tendrán millones de dosis para fines del 2020 y hasta 1.000 millones para fines del 2021. Ahora, si todas las empresas producen 1.000 millones o más, vamos a estar muy bien, si funcionan las vacunas. ¿Qué se empieza a discutir o que está muy, muy caliente en discusión? ¿A quién administrar primero las vacunas? El CDC formó un comité para discutir este tema y plantearon 5 grupos, digamos.
El primer grupo, que serían los vacunados, los más prontamente vacunados, incluye a 12 millones de personas, que son los trabajadores que están en cuidados críticos y otros trabajadores de la salud, digamos. Ahora, la pregunta, por ejemplo, es, ¿el empleado administrativo que nunca entra en contacto con un paciente también tiene que ser vacunado? Estos son, digamos, tienen muchas áreas oscuras. El segundo y tercer grupo serían 110 millones de personas, esto está en Estados Unidos, naturalmente, que trabajan en la salud y otros trabajos esenciales, como por ejemplo los de seguridad. Y aquellos que son mayores de 65, que viven en facilidades del care, digamos, en casas, digamos, no propias, o que tienen una condición médica y pueden desarrollar un COVID-19 muy severo. Y los últimos dos grupos serían el resto de la población, o sea, los 206 millones de personas que están en Estados Unidos. Este sería el orden de inmunización. La WHO también lo hizo, más, digamos, todavía light en las definiciones, en donde hay un 1% de personas trabajadoras en salud, un 8% que son los adultos en riesgo, un 15% que son los adultos mayores, y el resto de la población vendría después. Ahora, el problema va a ser cuán eficientes serán las vacunas contra esta enfermedad. Fauci el otro día aclaró que una vacuna con un 50% de protección sería aceptable. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la malaria, que mata entre 700.000 y 1 millón de personas por año, es aceptar una vacuna con un 30 al 35%. O sea que con esto es realmente una buena vacuna. Fíjense el efecto rebaño que se requiere para la mayoría de las enfermedades. Está entre un 80 y un 85% se alcanza el efecto rebaño. Pero, por ejemplo, para la gripe común, digamos, temporaria, digamos, de temporada, un 50% ya produce efecto rebaño. Para SARS, calcula un 71,4%, puede ser que para COVID esté en este orden. O sea, si logramos vacunar al 50% de la población, estaríamos con el efecto rebaño funcionando. Ahora, y ya estoy terminando, para que no se ponga nervioso Eduardo. ¿Qué puede pasar? Muchas cosas pueden pasar. Fíjense ustedes, estos son evidencias de las enfermedades de SARS-CoV-1 en los candidatos a vacuna. Estos son todos ensayos realizados en no humanos, digamos, en animales, en human primates, en ferrets, en ratones, en donde aplicaron vacunas y se encontraron con muchas de ellas que tienen patología, inmunopatologías. Diferentes animales produjeron patología pulmonar, generalmente caracterizada por infiltrado celular, incluyendo eosinofilia. Otro problema es la posibilidad de que los anticuerpos faciliten el ingreso. Bueno, esto estaba, si el plasma de convaleciente no provoca ese efecto, difícilmente la vacuna lo provoque, pero esto hay que probarlo. Y ustedes se imaginan qué es lo que puede ocurrir cuando una vacuna se ponga, digamos, porque todo se apuró, se puso en funcionamiento, digamos, se empezó a inocular la población y después empezamos a tener o efectos adversos severos que no hubo tiempo de percibirlos, o vacunas que fracasan porque no protegen, las personas inmunizadas no están protegidas contra la infección. ¿Qué pueden hacer con esto, con una situación así, los movimientos antivacunas? O sea, estamos en una situación riesgosa, la aparición de vacunas en los términos en los que se está dando, no ofrecen mucha tranquilidad. Yo este tipo de cosas, obviamente, lo comento con personas que están preparadas, como ustedes, con formación, porque es un tema, digamos, complicado, muy complicado de tratar. Bueno, aquí no me voy a detener más, este es el grupo, mis dos grupos de trabajo, este es el grupo de vacuna que está en la Facultad de Medicinas y este es el grupo de Inmunología Estructural y Molecular, que está en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y algunos de los sponsors de nuestro trabajo. Sin estos colaboradores yo no podría ni empezar a hablar. Así que muchas gracias a ustedes que me escucharon. Bueno, muchas gracias, Emilio. Y sí, me estaba poniendo un poquito intranquilo por el tema de la prolongación de la charla, pero me parece espectacular toda la charla, muy, muy buena, te agradezco.
vamos con algunas preguntas que te van a hacer, y la primera la voy a hacer yo, obviamente. Tú haces preguntas largas y difíciles. No, pero a ver, yo estoy de acuerdo con vos el tema de lo que decís sobre las dificultades para ir incorporando una vacuna contra el COVID. Pero hay otro tema, hay otro factor que no han tenido o no tienen en cuenta, que es la capacidad de desarrollar una respuesta inmune primaria, como supuestamente la que uno quiere desarrollar, en una persona que es un adulto mayor. Un adulto mayor tiene menos capacidad de inducción de una respuesta inmune primaria, con lo cual ahí se te complica aún más el tema. Y si pensás que también estaban hablando de la existencia de poblaciones de memoria, de linfocitos T de memoria virtuales que aparentemente responderían de manera diferente frente a la estimulación. O sea, gente que tiene ya una población de T de memoria frente al coronavirus que responderían de manera diferente frente a un segundo contacto. O sea, hay muchas incógnitas, me parece. Y otra de las cosas que yo te decía que me parece que es una incógnita es cómo un adulto mayor va a generar una respuesta inmune eficiente frente a este tipo de vacunas. Sí, sí, eso es indudable que los problemas son muchos. Digamos, por ejemplo, está sin saldar acabadamente el tema de que las personas que han sido infectadas por coronavirus anteriormente, muy posiblemente, digamos, es una teoría, que sean las que se enferman menos. Pero esto no ha sido demostrado. Ese es un punto. El tema de que los adultos mayores tienen ese problema es para cualquier vacuna, pero también ten en cuenta, por ejemplo, que la vacuna para, no me sé el nombre ahora, esa bacteria que causa meningitis, se da a los adultos mayores después de los 65 años. O sea, los adultos mayores tienen una respuesta inmune menor, pero no es ausente. O sea, pero justamente hay que probarlo en fase 3. Hay que ver qué pasa con esas personas que son incorporadas en la fase 3 y ver cómo responden. Pero indudablemente son muchos los desafíos y realmente yo, digamos, lo que más me asusta es un fracaso. Digamos, la vacuna es urgente, sin duda, pero un fracaso sería terrible. Sí, totalmente de acuerdo. Acá hay una pregunta de Noé Caridi. No sé por qué yo me fui de la pantalla grande, pero me fui un poco de todo. No sé cómo volver para ver las preguntas, así que, pero si vos me las traducís. Dice, la mayoría de las vacunas que están en desarrollo inducirían principalmente inmunidad humoral. ¿No hay ninguna que active también la inmunidad celular? Teniendo en cuenta que en muchos individuos no se detectan altos niveles de anticuerpos luego de la infección, y hay estudios que muestran que los asintomáticos desarrollarían una fuerte inmunidad celular. La pregunta es si no hay ninguna que desarrolle inmunidad celular. No, indudablemente desarrollan. Indudablemente desarrollan. Hay estudios, los pocos trabajos que han publicado, digamos, con humanos es que hay inmunidad celular. En los animales hay inmunidad celular importante. O sea, que cuando en general en las infecciones virales se le presta mucha atención a los anticuerpos, pero no hay anticuerpos de IgG de alta afinidad en ausencia de linfocitos T. O sea que, digamos, y las células NK son importantísimas para matar, y los linfocitos T CD8 positivos son fundamentales, digamos, para matar a las células infectadas. Si el virus de alguna manera lograra, digamos, enquistarse adentro de las células, sin inmunidad celular no va a haber vacuna. Así que le prestan, sí, muchísima atención a la respuesta celular. No sé si hay alguna otra pregunta que alguien quiera hacer. La otra es cómo saben o cómo se evalúa la eficiencia de los distintos trials que están haciendo en estos momentos, ¿no? Porque tenés que tener, como vos dijiste, tenés que tener mucha cantidad de
de gente expuesta. Entonces, ¿cuál es la mínima cantidad de gente que necesitas para realmente desarrollar o tener una conclusión certera de la eficiencia o no de tantas vacunas que se están desarrollando? Sí, bueno, justamente, si vos volvés al gráfico que yo presenté, en donde se decía, digamos, una fase 3, qué cantidad de personas había que incorporar, lo habitual es hacer 2 ensayos de unas 2.000 personas en fase 3. ¿Por qué están hablando de 30.000? Están hablando de 30.000 porque, digamos, la urgencia hace que y la distribución del virus, digamos, hace que la necesidad de incorporar más y más personas para poder demostrar de que realmente hubo protección. Ese es el asunto. No sé si respondí a la pregunta. Sí. Lucas Sidelnik pregunta, ¿cuál es o son los test inmunológicos que le permiten decir que tuvo una respuesta eficiente a la vacuna? Los test inmunológicos son muy simples, o sea, se busca anticuerpos, es lo primero que se hace, y después todos los marcadores, digamos, toda la respuesta inmune celular en sangre periférica, con sangre periférica, digamos, y purificación de las células o por citometría de flujo, se determinan todos los parámetros del tipo de linfocitos B de memoria, T de memoria, y digamos, contra antígenos específicos. O sea, si la vacuna está basada en la proteína Spike, lo que se buscan son anticuerpos contra Spike y también células específicas. Se utilizan péptidos de Spike, digamos, para desarrollarlo, o la proteína entera para estimular a los linfocitos y ver en medios de cultivo, digamos, la cantidad de citoquinas que se secretan, o, como dijo muy bien Sergio, adentro de la célula, qué tipo de célula es por el tipo de citoquinas intracelulares que presenta. Esos son los estudios, son todos los que, digamos, toda la inmunología se le tira a esto, porque te imaginas que hay primero porque están los fondos, ese es el asunto clave. Están los fondos para hacer todos los estudios necesarios para saber si están produciéndose lo que se llama inmunogenicidad. Y la eficacia se va a determinar con los pacientes, digamos, que hayan sido vacunados con el antígeno, cualquiera fuere, y el adyuvante, y que tengan o no se infecten o tengan una infección menor, porque otra cosa que se está sospechando es que hay los pacientes que tienen, digamos, mejor respuesta, tienen menor cantidad de virus. Entonces, la vacuna puede ser que simplemente disminuya la carga viral y con esto disminuya la patología. O sea, hay muchos elementos a considerar. Doctor Casabelli. Yo no sé por qué no puedo volver a las pantallas. A ver si me ayuda. Una pregunta. Vos hablaste de tormenta de citoquinas, que generalmente se produce esa tormenta de citoquinas en las personas mayores. ¿Eso significa que las personas mayores tienen una disfunción de inmunidad innata con respecto a la inmunidad adquirida? No, yo no creo. No soy un especialista en esto. Yo no trabajo en humanos, pero no, entiendo que no. Entiendo que digamos, las condiciones, digamos, de regulación, no sé si me podrá ayudar un poco Sergio con esto, la verdad, no lo puedo definir. Porque ellos tienen, yo creo que es una condición médica general, o sea, los que la pasan peor son los que tienen diabetes, los que tienen obesidad, los fumadores, y los que fueron fumadores durante mucho tiempo. Esto es un deterioro en general digamos, del estado de salud. Tengo entendido que es eso, pero no puedo abundar. Yo no soy médico. ¿Se escucha? Sí, Sergio, ahí te escuchamos.
digamos, hay condiciones genéticas de pacientes, cuando vimos cómo se estudiaban las células NK, esos pacientes tienen una tormenta citoquímica porque no pueden frenar la respuesta inmune, y básicamente los virus gatillan una respuesta del sistema inmune y eso no se puede frenar. Los pacientes con deficiencia de perforina, los pacientes con defectos en el tráfico de gránulos intracelulares, como los pacientes con Chiari-Kigashi, Griscelli, son todos pacientes que se caracterizan por esta tormenta citoquímica de causa genética. Hay muchos casos que son secundarios. Hay tormenta citoquímica asociado a cáncer. Hay tormenta citoquímica asociado a infecciones particulares. Por ejemplo, la leishmaniasis visceral es per se definida como una tormenta citoquímica. Con lo cual, hay enfermedades que per se se acompañan de esto, hay causas genéticas que lo favorecen, y entre los pacientes con COVID-19 se está buscando por qué esto es más frecuente en los chicos, o por qué en los chicos es un cuadro más prevalente que en adultos, pero todavía no se ha encontrado muchos pacientes con defectos genéticos, con susceptibilidad genética a COVID-19. Pero para resumir, la tormenta citoquímica es una respuesta relativamente habitual, lo que pasa es que, como toda tormenta, en algún momento tiene que parar. Para pararla vos necesitas células NK y células citotóxicas que cierren la canilla de las células dendríticas y de las células presentadoras de antígeno para que éstas dejen de estimular el sistema inmune. Si vos no podés cerrar la canilla de la tormenta, entonces esto se transforma en un cuadro clínico que se conoce síndrome hemofagocítico o HLH o síndrome de activación macrofágica. Todo define la misma cosa. Con lo cual, esto puede ser primario, de efectos genéticos, o secundario por una infección. Otra vez, leishmaniasis visceral, el 99% de los pacientes con leishmaniasis se presenta con un cuadro clínico indistinguible de una tormenta citoquímica. Espero que esto haya aclarado algo. Sí, otro que provoca tormentas de citoquinas son los superantígenos. Sergio, se da más coronavirus en la gente grande. Sí, pero también en los chicos es un cuadro altamente prevalente en el sentido que es característico de los chicos. Digamos, se han visto chicos que tienen enfermedades parecidas a la enfermedad de Kawasaki, chicos que tienen, digamos, en los chicos es más prevalente esto que otras, digamos, los chicos son mucho menos sintomáticos que los adultos. Ahora, dentro de los que son sintomáticos, se ha visto cuadros particulares en los chicos que llama la atención que lo presenten. Obviamente los adultos son mucho más sintomáticos que los chicos, y dentro de los chicos hay un cuadro semi-característico que es esta de la tormenta citoquímica. Hay una pregunta de Lindbergh Sarmiento. Dice, ¿qué tan adelantados están los procesos del desarrollo de antivirales terapéuticos si hubiese un fallo en la elaboración de la vacuna? No, yo no tengo información sobre eso. Yo lo mencionaba porque, digamos, hay distintos antivirales, anticuerpos monoclonales, como dije, pero no tengo información. No he recabado información sobre eso respecto de lo último que hay al respecto. Y lo que hay, solo para agregar un comentario, al Remdesivir, que fue un estudio bastante controversial en el sentido del diseño y la aceptación del paper. Digamos, lo único que se detectó es que podía bajar 4 días los días de respirador en los pacientes, pero no la mortalidad. Con lo cual hay mucha presión política por encontrar drogas antivirales. Hay muchísimo dinero detrás de esto. Gilead se está relamiendo, digamos, si ya hicieron mucha plata con los antivirales antihepatitis C, con el Remdesivir van a hacer muchísima más guita, con lo cual hay muchos intereses genuinos y creados en la aprobación y en la utilidad de distintos antivirales. El Remdesivir por ahora, cuando se probó en esa condición clínica, redujo 4 días los días de respirador, no redujo la mortalidad. Estar 4 días menos en terapia en respirador no es poca cosa, pero era un marcador subrogante y no era en el diseño original del estudio. Bien. Creo que había otra pregunta de Maricef Vergara, que dice sobre el tratamiento que vos, Emilio, hablabas sobre al principio. Sí. ¿Por qué decís que no se
no se ha probado el efecto de no se probó La el cloroquina. efecto de la cloroquina para el tratamiento. Sí, lo Ensayos que pasa es que universitarios. lo de la hidroxicloroquina en realidad es absolutamente controversial, porque no, digamos, no hubo resultados claros en un estudio que se hizo que no tenía los controles adecuados, porque uno de los problemas terribles acá son el tema de los controles, o sea, si el paciente, digamos, entra en algún, digamos, no se puede probar no tratarlo. O sea, un tratamiento va en general contra otro, o por ejemplo, lo que ocurre, por ejemplo, con el plasma de convalecientes. ¿Qué le van a dar a la persona para hacer un estudio bien, bien controlado? Plasma que no sea de convalecientes. Hay que hacer eso. O darle otro tratamiento, pero con alguna otra cosa. Entonces, los estudios son extremadamente complejos para sacar conclusiones. Y lo que ha pasado con la hidroxicloroquina es que no hay ningún estudio que haya demostrado que realmente tiene utilidad. Digamos, una cosa puede ser la racionalidad y el hecho de que, digamos, alguna persona lo trate y la persona se sienta bien. Bolsonaro dijo que había tomado cloroquina y ya se sentía mejor, como que la había tomado ayer y ya hoy se sentía mejor. Digamos, esto es un poco difícil de creer. Digamos, la hidroxicloroquina estaba adentro de un clinical trial y se la sacó, lo sacó la OMS. O sea, ya les digo, no lo he seguido completamente, pero no hay ninguna cosa fehaciente de que evita, digamos, o es útil para el tratamiento. Emilio, yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta, Edu? Absolutamente. Sí, por supuesto. Dale. Y esto, Emilio, para que vos te puedas lucir. ¿Qué opinás? ¿Qué opinás de... ¿Tan mal me fue hasta ahora? No, para que puedas cerrar con corolario y que nos desmayes a todos. ¿Qué opinás de los estudios de challenge con virus en los pacientes vacunados? Digamos, porque una vez, digamos, no sé si la gente sabe, pero digamos, uno lo que a veces estudia, digamos, como Emilio dijo, uno busca reactogenicidad, cuánto mal es una vacuna, inmunogenicidad, cuánto genera respuesta inmune, y eficacia. Esto es cuánta gente que fue vacunada no adquiere la enfermedad salvaje. Ahora, ¿cómo sabés que hay enfermedad salvaje? Una manera de hacerlo es infectar a propósito a la gente. Y además de los dilemas éticos, me gustaría saber tu opinión, digamos, si sería correcto, incorrecto, válido, no válido, hacer desafío. ¿Viste? Me encanta la pregunta, porque yo no sabía que eso se hacía hasta hace unos años atrás, cuando Carlos Guzmán, que está en Alemania, él en Braunschweig, y dirige un centro de vacunas, él estudió acá en la Universidad de Buenos Aires, y se fue inmediatamente a Alemania, y trabajó allá siempre. Pero él me planteaba lo mismo, porque nosotros estamos en el desarrollo de una vacuna contra la enfermedad de Chagas. Y uno de los problemas que tiene una vacuna profiláctica contra la enfermedad de Chagas justamente es que hay muy poca cantidad de infección vectorial, digamos, en estos momentos en Argentina, por ejemplo. Uno tiene que trasladarse o a algunas zonas de Brasil o a algunas zonas de Bolivia. Entonces él me propuso esto, yo no sabía ni que existía, se llama CHIM, por las siglas en inglés, que es controlado, Controlled Human, y bueno, siguen las... Esto se discutió en estos días en el NIH. Y el panel del NIH llegó a la conclusión de que en este momento no parece que eso vaya a ayudar. Desde el punto de vista ético, digamos, digamos, uno puede hacer todos los cuestionamientos posibles, pero digamos, digamos, sobre todo con una enfermedad para la cual no hay un tratamiento. Porque una cosa, por ejemplo, se hace estos ensayos CHIM, se han hecho, por ejemplo, en malaria. ¿Pero por qué? La malaria tiene un tratamiento. O sea, vos podés probar la vacuna en una persona, administrarle, desafiarla con el parásito, y después la podés tratar si te falla algo. Pero en este caso no hay un tratamiento, justamente lo que hablábamos antes. Al no haber un tratamiento, es absolutamente, digamos, arriesgado hacer semejante cosa. Muchas gracias por la pregunta. Muy buena, me encanta el tema.
Bueno, y acá te digo que en NIH es un tema, yo estaba en el IRB, en el Comité de Ética, y estas preguntas en un lugar que 100% de investigación aparecen, no solo el dilema ético, pero en influenza se hace, por ejemplo. Y los adolescentes o adolescentes mayores que son alumnos de college usan muy buenos $3.000, digamos, que se les paga para una vez que, y tenés oseltamivir, tenés algunas opciones terapéuticas, pero a los voluntarios se les paga por esta exposición. Podemos cuestionar todos los aspectos éticos, pero es un tema que seguro que en algún momento va a volver a salir con el tema de COVID-19, porque alguien va a plantear, si no tenés circulación, ¿cómo sabés qué sirve? Absolutamente. Bueno, por eso van a Brasil, por eso van a Sudáfrica. Exactamente. Canadá, Estados Unidos, y acá no está circulando tanto, pero en la provincia de Buenos Aires yo creo que está completamente subdiagnosticado. Completamente subdiagnosticado. Y esto no es una cuestión política. Sí, sí. Tengo quizás, bueno, la última, había una pregunta sobre el suero de quino, a ver, ¿qué posibilidad hay de usar el suero de quino con cierta seguridad? Creo que ya lo habías contestado en la charla. Pero para vos, ¿cuál sería el tipo de vacuna más seguro? Eso es lo que está preguntando Gabriela. Ok. Yo ya había definido que si me iban a vacunar, prefiero que sea o proteína virus muerto, o en todo caso, si tenemos que ir a las basadas en material genético, que sea con el adeno 5. Lo tengo perfectamente definido. Primero que me traten con el suero de convaleciente. Y después, con esa, si van a aplicar vacuna, si me infecto, primero el suero de convaleciente. Y si es para protección, en ese orden. Sí, digamos, las vacunas a material genético, digamos, ADN o ARN, se han utilizado no como vacunas, pero sí se han utilizado con terapia génica. Y entonces hay ensayos en fase 3, yo no sé si hay alguna aprobada ya, pero hay ensayos en fase 3 que han sido promisorios, o sea, donde se ha observado, digamos, el RNA mensajero difícilmente se podría incorporar al genoma, excepto que haya un retrovirus que convirtiera, digamos, ese RNA en ADN, y entonces así se podría incorporar. Yo no lo discutí, pero por ejemplo las vacunas a RNA tienen algunas ventajas sobre el DNA, por ejemplo, porque tienen que atravesar solo una barrera lipídica, digamos, porque la vacuna a RNA tiene que solo entrar al citoplasma de la célula. En cambio, la vacuna a DNA tiene que entrar primero a la célula, al citoplasma, y después pasar la membrana nuclear. O sea, son dos membranas, lo cual no es fácil para atravesar. Y, digamos, estos tratamientos, digamos, con estas vacunas han demostrado, no con estas vacunas, con estos tratamientos genéticos, digamos, han demostrado ser efectivos y no tener problemas. Así que, digamos, no es esperable que los hubiera, pero tampoco se han hecho ensayos poblacionales, como digamos, es obvio. Una cosa es vacunar incluso a 30.000 personas y otra cosa es vacunar a 1.000 millones de personas. En 1.000 millones de personas van a empezar a aparecer cosas, incompatibilidades, por ejemplo, con determinadas enfermedades que no se pueden poner de manifiesto cuando la población es escasa. Y en una fase 2, donde uno eligió ese público entre 18 y 50 años, ahí es poco lo que uno va a poder ver. Bueno, muchas gracias Emilio, muchas gracias Sergio. Quiero agradecer a todos, a la Fundación, a Sanofi, y cualquier pregunta, supongo que todos ustedes podrán, tanto Sergio como Emilio, podrán contestar si alguno tiene alguna pregunta puntual. Sin duda, ahí está mi email, está ahí, así que no duden en preguntar cualquier cosa. Yo me había reservado una diapo para contestarte a vos la pregunta con la BCG, pero bueno, no hubo tiempo. Ah, bueno, no te la hice. Ahora la mando, no, pero la mando en el... Si querés contestarla chiquitita. No, porque tenía que mostrar algo, no es problema. Bueno. Pero lo que sí muestra es un trabajo que salió en el 2020, a ver si lo puedo poner rápidamente. Acá es la última.
que muestra donde se ha vacunado, porque vos me comentabas que no sé en qué lugar. ¿La alcanzan a ver? Sí, sí. Sí. Bueno, si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos los lugares donde no hubo inmunización con BCG, que serían Italia, Estados Unidos, España, Holanda y Alemania, que tienen, digamos, si uno mira los casos confirmados por millón de habitantes, están en dan estas curvas. En cambio, cuando vamos a países como Chile, China, Brasil, Japón, Perú y Argentina, en donde se vacuna a los apenas nacidos, digamos, se vacuna con BCG, fíjense cómo están los números de casos. Y entonces, digamos, esto es, digamos, no es un análisis posterior, o sea que no hay ningún control acá, pero si ustedes ven, digamos, el número de infectados crece, podrían ser un montón de otras cosas también que tuvieran incidencia, pero fíjense la diferencia, digamos, clara. No sé si hay algún país donde se mezcla, porque también esto pueden haber elegido los países, yo no sé cuánto. No leí todo el trabajo, lo encontré hoy, después de que vos me disparaste la pregunta, y encontré esto, pero no sé, habría que bucear un poco más en el tema. Y la pregunta era que habían salido algunos trabajos en donde decía que aquellos países que vacunan habitualmente para BCG estaban más protegidos frente al coronavirus. No sé si, Sergio, querés comentar algo, tenés alguna experiencia o leíste algo al respecto. Yo soy sumamente bias en este tema, yo detesto la BCG, creo que no hay vacuna más inútil que la BCG y no ando con ambajes. Creo que lo que están haciendo ahora es un reposicionamiento. Mihai Nitea es un investigador sumamente inteligente que te puede vender un cubito de hielo en la Antártida, con lo cual, pero es muy interesante, digamos, los estudios fueron hechos en África y la BCG es un fracaso como vacuna antituberculosa, digamos, está bien claro que no protege la tuberculosis pulmonar ni la transmisión de micobacterias de una persona infectada a otra. Entonces el reposicionamiento de la vacuna es, si no sirve para tuberculosis, veamos para qué sirve. Y llamativamente, en estudios relativamente bien hechos en África, demostró que disminuyó la all-cause mortality, mortalidad por cualquier causa en menores de 2 años. Pacientes que eran vacunados con BCG, digamos, se morían igual de tuberculosis, pero se morían menos de otras enfermedades infecciosas. Con lo cual la hipótesis es que esto produce una estimulación inespecífica del sistema inmune que sirve para proteger contra otras cosas. Con lo cual la idea es challenging, como dicen los gringos, es provocadora. Lo que pasa es que mata a mis pacientes. Digamos, los pacientes que nacen con inmunodeficiencias primarias, si vos los vacunás durante las primeras 48 horas de vida, se mueren. Con lo cual yo tengo un prejuicio, digamos, quiero dejarlo en claro, digamos que lo mío es bias y prejuicio contra la vacuna BCG, pero no puedo dejar de leer, digamos, la literatura. Creo que lo de Brasil, de la diapo que mostró Emilio recién, me llama la atención que Brasil tenga tan pocos casos. Y pero, digamos, a las pruebas me remito, si esto sirve, sería muy interesante, me resisto por prejuicio a creer que sirve. Mihai dice que él intentó con vacunas BCG a germen muerto y no era la misma respuesta y no era el mismo efecto. Hay un montón de vacunas antituberculosas, hay más de 15 vacunas en desarrollo para la tuberculosis, porque la BCG no sirve para prevenir a la micobacteria. Déjeme que repita, no sirve para prevenir la micobacteria, déjeme que repita, no sirve para prevenir la micobacteria. Como mucho las formas diseminadas o la forma de meningitis tuberculosa. Pero eso es, cuando miras estudios de eficacia, hay gente que está vacunada y que le va peor que la no vacunada. Perdón, pero metieron el dedo en mi llaga y yo no pedí esto. Tocamos el brote neurótico. Exactamente, exactamente. Pero los datos parecen muy provocativos, pero es esto, es una estimulación no específica del sistema inmune que disminuye all-cause mortality, nada que ver con micobacterias. No hay ningún efecto sobre las micobacterias en general, salvo un análisis en pediatría de meningitis tuberculosa y meningitis diseminada, de tipos que probablemente eran inmunodeficientes, con lo cual si tenían meningitis diseminada por TB, seguro que lo van a tener por BCG. Digamos, nosotros vemos morir a pacientes por BCG diseminada. Ese es nuestro problema, que la gente no ve eso, porque son población muy seleccionada.
Clarísimo. Bueno, excelente, muchas gracias a los dos, Sergio, Emilio, un gusto realmente tenerlos acá. Y al resto de los participantes, sepan que la semana que viene los esperamos con otras dos charlas que vamos a tener en horario a confirmar. No, en horario ya está confirmado el horario, es a la 1 del mediodía de Buenos Aires. Tenemos a la 1 y a las 2 de la tarde. Y los oradores, es una persona de España y otra persona que está viviendo en el exterior en Francia. Así que bueno, los esperamos para la semana que viene. Emilio, de nuevo, Sergio, muchísimas gracias. Bueno, Muchas gracias, gusto. A todos los presentes. Sergio, un placer, ¿eh? Un gusto, Emilio. Después te escribo y charlamos. Dale. Un Abrazo. Sí. Gracias.